ese soy yo. Y para que sepáis un poco, ponernos en contexto, yo soy analista de datos, me especialicé en inteligencia corporativa y poco a poco me fui metiendo más en el mundo de la ciberinteligencia, de manera que hice un máster y ya he hecho ponencias en eventos como la Hackon este año, que fue este año, y aparte soy investigador independiente, pues colaborando con diferentes instituciones con diferentes instituciones. Mi compañero Jaime es ingeniero de datos, somos compañeros y se va a presentar él. Gracias Daniel por esta oportunidad. Bueno, como bien ha dicho Daniel, me llamo Jaime, soy ingeniero de datos en Next, me apasionan los datos y bueno, por dar un poco más de contexto, anteriormente también fui desarrollador de software, empecé con Android, desarrollo de Android y bueno, luego fui virando un poco hasta aquí, hasta el día de ingeniería de datos. Y vale, vamos a empezar ya con empiezo yo y como es un ámbito un poco diferente o quizá voy a empezar a hablar un poco del mundo en el que estamos viviendo a nivel cibernético, ¿vale? Para empezar, todo empezó cuando surgió Internet, allá por hace como 300 años o algo así. Y sin darnos cuenta hemos ido lanzando nuestros datos a la red. Empezaron a surgir las primeras redes, surgieron redes sociales con las que estamos muy habituados ya, perfilados de clientes a través de gustos, patrones de navegación, incluso estados, incluso gobiernos han empezado a utilizar estas tecnologías de la información lanzando numerosos datos a la red. Y entonces alguien, un pionero, pensó, pues la información vale dinero y todo lo que vale dinero vale la pena robarse. Entonces empezaron a surgir diferentes compañías y diferentes grupos que se dedican precisamente a esto, a robar datos, a buscar vulnerabilidades. Tanto es así que ahí podéis ver a Lockbit 3.0 y a Blackbasta, que son dos de las organizaciones más activas en lo que viene siendo el mundo de la ciberseguridad. ¿Y por qué digo organizaciones? Porque estos grupos criminales son literalmente empresas y literalmente se contratan por otros organismos. Pueden ser contratados por empresas de la competencia, pueden ser contratados incluso por gobiernos para desestabilizar un gobierno, para mover elecciones hacia un lado o hacia otro, son auténticos negocios. En este nuevo contexto, entonces, nosotros necesitamos nuevas armas, nuevas herramientas para poder defendernos de todo esto. Y fue entonces cuando hubo gente que dijo, necesito ayuda. ¿Y a quién le vamos a preguntar? ¿Quién tiene armas? ¿Quién tiene defensa? El ejército, ¿vale? Entonces le preguntaron a los militares y dicen, tenemos una movida guapísima, que es el ciclo de inteligencia, que nosotros estamos utilizando para tomar decisiones operativas en entornos de conflicto bélico. Entonces lo que hacían ellos era estudiaban los movimientos de tropas, estudiaban movimientos del enemigo, comunicaciones, interceptaban conversaciones, interceptaban señales de radio y con todo eso, ¿qué hacían? Generaban conocimiento y ese es el valor, ese es el principal objetivo de la ciberinteligencia. En el mundo de la ciberinteligencia, además, por cierto, esto es el ciclo de inteligencia, como decía, y vamos a ir viendo que los que estemos en un ambiente de análisis de datos ya vamos a ir detectando ciertos patrones que son comunes con lo que nosotros llamamos el ciclo de la inteligencia negocio. Bueno, pues primero vamos a tomar requisitos, que sería el ciclo de dirección y planificación, vamos a extraer los datos, vamos a transformarlos, y todo eso también se va a utilizar lo que es en el movimiento de la ciberinteligencia. ¿Cuál es la parte crítica de la ciberinteligencia? La ciberinteligencia, el mundo cibernético, es un entorno muy hostil, es un entorno que está continuamente en cambio. Por lo tanto, estas herramientas tienen que ser altamente flexibles. Dentro de este contexto de la ciberinteligencia, tenemos que especializar este ciclo, tenemos que enfocarlo a la inteligencia de amenazas, que es aplicar el ciclo de ciberinteligencia o de inteligencia a la defensa.
¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues creando precisamente esta herramienta que, como digo aquí, no simplemente recolecta información, sino que genera conocimiento. La inteligencia de amenazas no deja de ser un producto consumible, un producto que se puede comprar, un producto que se puede implementar en una empresa. Básicamente la inteligencia de amenazas se centran en estos 3 puntos, y es que ayuda en las decisiones de seguridad de la información. Decisiones, palabra crítica en el momento a la hora de desarrollar inteligencia. Es un proceso de toma de decisiones, igual que en el ciclo de Business Intelligence, y se vamos a ahorrar dinero. Mientras que el ciclo de Business Intelligence, un ciclo de inteligencia de negocio, se va a enfocar a optimizar los procesos de negocio a futuro, cuánto tengo que vender, cómo tiene que ser mi campaña de marketing, intenta predecir. La inteligencia de amenaza se va a focalizar en la prevención. Algunas cifras de la inteligencia de amenazas sobre lo que son las vulnerabilidades sacadas del informe IBM. IBM todos los años saca un informe corporativo, un informe de negocio, que calcula cuáles han sido los gastos de las vulnerabilidades o de la evolución de la ciberinteligencia. Estos son: el 35% han sido vulnerabilidades que han afectado a los datos ocultos. ¿Alguien conoce las filtraciones del SAS, por ejemplo, en España? Filtraciones de la DGT, todo el mundo lo hemos escuchado alguna vez. 5 millones son el coste promedio de un ataque provocado por un usuario de dentro de una empresa que tiene un uso negligente. 5 millones de dólares. 292 días, un KPI muy interesante. Se tarda de media 292 días para reaccionar ante una filtración. ¿Eso qué quiere decir? Que el atacante ha sido capaz de entrar en un sistema y estar consumiendo datos y estar filtrando datos durante 292 días, hasta que alguien ha dicho: oye, aquí pasa algo extraño. $830.000 ha sido el mayor aumento medio de costes lo que se ha gastado una empresa en media en ciberseguridad. El 46% de estas filtraciones afectan a datos personales. Y ahora bien, la parte importante: $1 millón en ahorro de costes. Una vez implementado el ciclo de inteligencia, una vez que sabemos defendernos bien de estas amenazas, somos capaces de ahorrar $1 millón anuales. Así que, una vez que estamos contextualizados, una vez que estamos concienciados sobre qué es lo que aporta la ciberinteligencia al mundo, vamos a empezar por ¿y cómo lo hago? En cualquier herramienta de datos, lo primero que necesitamos es eso, datos. ¿Y a dónde vamos a ir? A las fuentes. En ciberinteligencia hay varios tipos de fuentes. Van a ser fuentes externas o fuentes internas. Por un lado, las fuentes externas, ¿nos sonarán o no? ¿Alguien conoce la palabra OSINT? O inteligencia de fuentes abiertas. Todo aquello que podamos recabar de Internet, que podamos hacer a base de consultas, ya sean consultas automatizadas, consultas a mano, cualquier cosa. Valen también análisis de redes sociales, valen también foros clandestinos en la dark web. Todo eso lo vamos a recoger, lo que nos interesa, lo vamos a filtrar y lo vamos a poner en nuestra plataforma. Seguidamente, fuentes internas, logs de datos, tráfico de redes, análisis de tráfico anómalo, etc. Una vez tenemos nuestras fuentes externas y nuestras fuentes internas, las vamos a intentar cruzar. ¿Y cómo las vamos a cruzar? Bueno, aquí tenemos un problema. Como ya habréis visto, las fuentes de datos son extremadamente heterogéneas. No tenemos en principio, de lo que yo haya hablado, no hay ningún estándar. Es más, la ciberinteligencia se basa en colaboración. Es decir, yo no puedo sacar toda la información sobre vulnerabilidades que haya en Internet. Necesito que alguien me las dé. Una institución estatal, otra empresa, cualquier cosa. Todo eso necesito consumirlo y aparte necesito también compartirlo. Si yo en mi empresa detecto una amenaza, voy a tener que poder decírselo. Para todo esto tenemos el estándar STIX. STIX no es más que un estándar de alguien que se le ocurrió: oye, esto hay que ponerlo hay que ponerlo bonito y hay que saber hablar el mismo idioma. Para poder comprendernos. STIX se basa en
una definición de dos conceptos principales, SDOs, objetos de dominio, y SROs, son objetos de relaciones. Algo curioso de STICS es que todo es un objeto. Desde la propia definición de un actor de amenazas, lo tenemos allí en rojito. ¿Tengo láser aquí? Sí, mira, ¿ves? Aquí tendríamos un objeto que sería el actor malicioso. Esto sería un malware, ¿vale? Un trozo de software. Y por aquí tenemos, no lo veo bien, patrones de ataque. Es decir, todo esto son objetos. Vienen definidos. ¿Qué es un actor malicioso? Este actor malicioso tiene esta identidad y hace cualquier cosa. Y después tenemos estas relaciones, ¿vale? Las relaciones lo que nos van a decir es qué hace, cómo se vincula este objeto con esta campaña, cómo se vincula este objeto con esta táctica, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, esto es un modelo STICS al uso, ¿de acuerdo? Tendríamos, por ejemplo, ¿de qué tipo es nuestro objeto? Es tipo campaña, un identificador, la versión que estamos utilizando, cuándo se creó y cómo se llama. Y, por supuesto, una descripción. Esto es lo que nuestro entorno va a recibir antes de ser procesado. Entonces, nosotros recibimos información sobre nuestra campaña, sobre nuestro actor malicioso y empezamos a generar información. Este tipo de información es la que al final genera un STICS. Como podemos ver, tenemos nuestro actor malicioso, que utiliza esta técnica, que aparte, esta técnica está relacionada con una campaña. Esta campaña tiene ciertos objetivos que son, en este caso, las Afghanistan People's Party. Esto era una compañía, ¿vale? O los equipos de inteligencia de Afghanistan. Es fake, ¿vale? O sea, no lo busquéis porque no es real. Es un ejemplo. Así pues, este sería el aspecto general de este tipo de relaciones. Es muy importante, ya voy a terminar para dar paso a mi compañero, las relaciones. Cuando nosotros estamos generando inteligencia necesitamos basarnos en la relación que tienen con otro objeto, ¿vale? Entonces vamos a pasar de hablar de un join de una tabla a hablar de grafos. Vamos a basarnos muchas en consultas a base de grafos. Lo último, ya que sabemos qué tenemos, ¿cómo lo mandamos? ¿Cómo lo comparto yo? A la hora de compartir necesitamos un método de transporte que sea seguro, fiable y también estándar. Y entonces cuando entra el concepto de taxi, que mi compañero va a estar encantado de explicároslo. Bueno, pues como bien decía Daniel, una vez tenemos definido este estándar de objetos que van a definir nuestros agentes y nuestras relaciones dentro del ciclo de ciberinteligencia, necesitamos ser capaces tanto de consultar de fuentes que ya existan, que estén adscritas a este tipo de formato, ¿vale? Y eso vamos a hacerlo gracias al protocolo TAXII. TAXII es ese protocolo que define cómo se va a interactuar a través de estos objetos TAXII, es decir, cómo vamos a ingestarlos. Nosotros, a lo mejor que ya tenemos un servidor localizado TAXII y quiero sacar todos los objetos STICS que tengo, pues me conectaría siguiendo un protocolo de cliente-servidor, está el servidor TAXII que me va a proporcionar todos esos objetos STICS y yo desde un cliente TAXII, que bueno, que puede ser un cliente en cualquier lenguaje de programación o librería ya existente, ¿vale? Que se adscriba a este protocolo, te va a permitir ingestar esa información. Así también podemos nosotros, como productores, desde un cliente TAXII, volver a retroalimentar a un servidor ya existente con información que hayamos procesado nosotros o a nuestro propio servidor que utilizamos tanto como para ingestar y como para retroalimentar para nuestro ciclo de ciberinteligencia. ¿Vale? TAXII, para quien se lo pregunte, es un protocolo que utiliza el protocolo ya existente HTTPS y HTTP para mandar la información a través de la red de manera segura y haciendo que los objetos sigan este protocolo ya estipulado que sería STICS. ¿Vale? ¿Qué elemento
¿qué elementos tenemos dentro de Taxi y cómo se implementa con Stix, ¿no? Como hemos mencionado, Stix, que sería el contenido realmente de nuestra información. Taxi, que sería el transporte, ¿vale? Taxi, aún así, nos da, como podríamos considerarlo, algo similar a lo que nos daría una API tradicional de HTTP, como podría ser REST. Nos da unas colecciones en las que tú, al consultarlas, vas a recibir la información a través de unos parámetros de consulta sobre esa colección. Pongamos, si yo quiero recibir toda la información de la colección ransomware, yo haría una consulta al servidor Taxi sobre la colección ransomware y él me devolvería toda esa información, ¿no? Como hemos mencionado, es una arquitectura tipo cliente-servidor y muy similar a REST API. ¿Vale? Un ejemplo real, bueno, ya hemos mencionado el ejemplo de real de yo me conecto al servidor Taxi y le pido todos los nuevos objetos Stix que tengamos dentro de la colección ransomware y así podríamos ingresarlos dentro de nuestro sistema. ¿Vale? Las ventajas de Stix y de Taxi, de esa correlación, sería la eficacia, la interoperabilidad y la escalabilidad. Muy importante aquí el hecho de la eficacia y de la interoperabilidad, ya que dentro del entorno de acción de la ciberinteligencia son protocolos que están muy a la orden del día. Vamos a encontrarnos muchas veces en las que cuando nosotros tenemos ya una información dentro de nuestro servidor Taxi, o de nuestra propia base de datos que pueda representar la información que tenemos representada también con Stix, es más fácil compartirla con este tipo de comunidad si utilizamos este tipo de tecnologías que son a las que están acostumbradas. ¿Vale? Vale, y aquí entramos un poco más, ya tenemos las bases de los conceptos de cuáles son nuestras tecnologías así un poco más estandarizadas, cómo hacemos nosotros una plataforma que nos permita gestionar toda esa inteligencia de amenazas que tenemos disposición de ella, ¿no? Pues ahí es donde entra la TIP. Una TIP no es más que una Threat Intelligence Platform, que veremos que se asemeja mucho a una plataforma de datos centralizada, porque, como hemos visto con Daniel, vamos siguiendo mucho los patrones de inteligencia de negocio, que es al final a los que estamos acostumbrados, ¿no? Podríamos definirlo como una plataforma de datos especializada para la información de ciberinteligencia. Vale. Vamos a ver que realmente muchísimos de los conceptos con los que ya estamos familiarizados si trabajamos en el entorno de los datos, como pueden ser ETL, LT, orquestador, Business Intelligence o plataformas de monitoreo y gráficos y reporting, se encuentra también lo que sería una TIP. ¿Vale? Hemos mencionado la TIP, así como un data warehouse o un data lake es una plataforma o nos permite tener las bases para una plataforma de datos, realmente para nuestra TIP esa base que nos va a dar esa plataforma va a ser este servidor Taxi y esta información en Stix. ¿Vale? ¿Cuál es el objetivo realmente de trabajar con una TIP? Pues no son los datos financieros, como sería, o de ventas, como sería el caso normal de una plataforma de datos centralizada, sino realmente sería trabajar con estos datos que hemos mencionado, ¿no? De amenazas, de agentes que interfieren en un ciclo de ataque o de prevención de amenazas. ¿Vale? Los actores, bueno, ¿qué grupo está detrás de cierto? Esto nos va a permitir, al final, centralizar esa información y tener como un lugar en el que yo poder analizar estos datos que me van a influir. Por ejemplo, qué agentes o qué organización está cometiendo qué cierto tipo de ataques, utilizando qué cierto tipo de tecnología, que me puede afectar si yo estoy utilizando ese tipo de tecnología, me va a proveer contexto operacional y táctico y estratégico de los actores que están tomando acción dentro de esto y me va a permitir estructurar el dato de múltiples fuentes y poder facilitar ese análisis y toma de decisiones, ¿no? ¿Vale? Los primeros pasos hacia una TIP realmente es ir de lo que sería el estándar a lo que es el sistema, ¿vale? Una vez comprendido que es Stix, y Taxi,
¿vale? Entra en juego realmente nuestra plataforma, ¿vale? Es decir, son los cimientos Stick y Taxi, pero nuestra tip es la casa funcional que va a permitirme que todo esto funcione, ¿vale? Como hemos mencionado que hay muchísimas compatibilidades. Realmente, como ha mencionado Daniel, tenemos nuestra ingesta de datos de múltiples fuentes para luego ingestarlo en nuestra pieza central e ir transformando, e ir complementando esa información. Realmente aquí la similitud más grande es que todos tenemos unas ingestas heterogéneas de multitud de tipos de datos. También tenemos que normalizar y enriquecer, orquestar nuestro proceso con herramientas que podamos conocer o nuevas herramientas. Y por último, el acceso centralizado, ¿no? Ese punto central que nos va a permitir acceder a esta información. Diferencias reales, como has mencionado, pues realmente una tip no es más que un caso de uso más especializado para lo que sería una plataforma de datos o un data hub centralizado. Los modelos de datos, es verdad que estamos más acostumbrados a utilizar Parquet, CSVs, bases de datos relacionales, complementarlo con JSONs dentro de lo que sea un Data Hub, porque tenemos como muchísima más amplitud de casos de usos y realmente hay muchísimo más tipo de datos. Dentro de una tip estaríamos centralizándonos en el estándar STIX 2.1. Así como el propósito principal, como hemos dicho, tenemos mucho propósito dentro de lo que sería una plataforma de datos centralizada, y dentro de la tip es realmente el análisis contextual, ¿vale? Los tipos de datos son realmente parecidos, depende de qué queramos analizar dentro de la tip, porque aunque aquí pongamos datos internos y logs, si para nuestro análisis dentro de la plataforma de Ciberintelligence necesitamos los logs de nuestras máquinas, que a lo mejor pueden ser objetivo de un ataque, también podríamos incluir esa información, modelarla como si fuese STIX y meterla dentro de ese ciclo. Vale, y la visualización. Mientras que la visualización tradicional dentro del Business Intelligence es más de reporting y de dashboards analíticos que muestran la situación del negocio o del área del negocio, nos encontramos muchas veces que dentro del ámbito de las TIP es más común encontrar un grafo que nos vaya a permitir navegar dentro de toda esa línea de acción que ha tenido esa amenaza. ¿Vale? Desde aquí nosotros proponemos una arquitectura general para una tip que es muy similar a la arquitectura general que tendría una plataforma de datos unificada. Sería realmente, tenemos unos actores que se van a encargar de la ingesta de nuestros datos, de múltiples datos, para llevarlo después de un procesamiento a una plataforma o un procesamiento mínimo o más extenso, dependiendo del caso de uso, a una plataforma centralizada, donde ahí sí que vamos a realizar un procesamiento y una correlación más exhaustiva para realmente poder sacar conclusiones que luego vamos a permitir visualizar y interactuar con ellas a través, pues, ya sea de unos reports, de una API que disponibilice esta información, incluso podríamos complementarlo con nuevos agentes que vayan todavía haciendo como una retroalimentación y completando esa información para volver a meterla en el sistema. ¿Vale? Nos hemos encontrado durante esta investigación que hay un software open source llamado OpenCTI que ya intenta realmente hacer una plataforma y un estándar que sea la plataforma TIP. ¿Vale? OpenCTI es solamente una manera de poder abarcar este tipo de casos de uso, pero encontramos un buen ejemplo de cómo se llevaría este proceso de ingesta, transformación, correlación para posterior análisis o mismamente servir de esos datos a la comunidad. Por no reinventar la rueda. Por no reinventar un poco la rueda, pero que si realmente para tu caso de uso contemplas que tú quieres complementar la información que ya tienes de negocio con la información de posibles amenazas y encuentras que es más útil para tu empresa o tu equipo adoptar este tipo de información con otro modelo de datos o saliéndote un poco de lo que sería el servidor Taxi como pieza central de la plataforma OpenCTI, es perfectamente plausible. O sea, realmente tienes que, como hemos dicho, tener una ingesta que lo lleve a tu data lake, a tu data warehouse, y allí vas tratando la información.
Sí, yo añadir que al final en este ciclo de inteligencia, al final, como ya contaba antes, la inteligencia vale dinero, la información vale dinero. Entonces, puedes proveerte tanto de fuentes que sean gratuitas, que estén abiertas, puedes pagar por esas bases de datos, porque sí, las bases de datos se pagan y tú puedes comprar cualquier información si tienes el dinero suficiente. O directamente puedes buscártelas y hacer tú tus propias ingestas y amoldar, siempre flexibilizar lo que es tu análisis de inteligencia para sacarlo al mercado como tú quieras. Eso es. Viendo aquí un poco la arquitectura general de OpenCTI, podemos ver que tenemos aquí nuestros... ¿Dónde está el puntero? ¿Aquí? Sí. Nuestros servicios externos, ¿vale? De los que vamos a extraer datos a través de conectores. Estos conectores van a dedicarse a extraer este dato, convertirlo en formato STIX y registrarlo a la API, que sería la pieza central de OpenCTI. También podemos llevarlo a una cola de mensajes para luego consumir esos mensajes e insertar ese dato en la plataforma, ¿vale? Aquí cabe cualquier caso de uso que podemos tener ya en un flujo de trabajo con los datos. Incluso que este mensaje que se ha metido un nuevo agente en el sistema, envíe una notificación, etc, etc, etc. ¿Vale? Como última parte, la plataforma puede disponibilizar estos datos dentro de que sea una base de datos tradicional o Elasticsearch, por ejemplo, pero también podría ser BigQuery, podría ser Snowflake a través de los conectores externos, que pueden ser previamente ya elaborados por la comunidad o elaborados por nosotros mismos. Así como llevarlo a una cola, a un event stream o una caché tipo Redis en caso de que necesitamos una alta disponibilidad y hacer un data lake o, depende del caso de uso, como quieras plantearlo, un backup dentro de un storage como puede ser S3. ¿Vale? Hemos visto aquí un poquito lo que hemos dicho realmente antes. Aquí lo importante es que podamos tener compatibilidad con cualquier sistema que nosotros estemos utilizando. Pensemos en esto como que nuestra TIP, si ya tenemos una plataforma de datos montada dentro de nuestra empresa y queremos adoptar este caso de uso, sería como una pieza externa, si quisiésemos adoptarla de esta manera, a esta plataforma. Entonces, a través de estos conectores externos estaríamos retroalimentando luego nuestra lógica de negocio normal. Eso es. ¿Vale? Aquí podemos ver un poco más de cómo hace OpenCTI, de cómo tiene los conectores externos que alimentan la plataforma, que nosotros tenemos conectores de streams para retroalimentar en ambas direcciones. Tenemos conectores también que nos permiten enriquecer esta información e importar esta información en distintos formatos, así como exportar. Sí, aquí es importante señalar también, perdona Jaime. No, tranquilo, adelante. Aquí una cosa que me gusta mucho de OpenCTI, porque OpenCTI al final resuelve problemas que siempre te vas a encontrar cuando quieras desarrollar tu propia plataforma de inteligencia o cuando quieras compartir inteligencia, etc. O sea, él ya lo ha hecho. Tú hazlo como tú quieras, pero hoy aquí te doy un ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí se ve muy bien que OpenCTI tiene... Toma, aquí. Vale. Tienes los conectores de stream con los que podemos monitorizar en tiempo continuo. Ha habido un ataque en China, un apagón en España. ¿Quién podría decir, no? Entonces eso lo podríamos ver podríamos verlo enseguida. Aquí se puede ver que tenemos la heterogeneidad de estas bases de datos de las que yo hablaba antes, porque tenemos pues, metadatos de PDFs, los formatos en sticks, documentos de texto, ¿vale? Y aquí pues tenemos la información de esas aplicaciones de inteligencia que existentes, bueno, pues como Shodan, Domain Toolbox, IPinfo, Viristutal, ¿vale? Entonces, aquí se ve cómo consultamos, cómo nos dan la información y, como decía Jaime, y lo ha explicado muy bien, cómo después retroalimentábamos en estos formatos, ¿vale? Para que otras empresas pudieran consultar. Más bases de datos como Mitre, CVS, MISP, etc. Entonces, en general, decir eso, que OpenCTI ya resuelve, ¿vale? Estos son los problemas que te vas a encontrar y aparte pues te dice, oye, nosotros lo hemos hecho así, si quieres, pues... ¿Vale? Gracias. Puedes continuar tú si quieres. Yo también. Tampoco, sí. No, pero sí. Bueno, hola.
Está repetida porque no sabía cuál se iba a ver mejor y no la he borrado, ¿vale? O sea que, pero... ¡Tachan! Vale, y aquí es el flujo de ingesta que se ve esquematizado, ¿de acuerdo? Y aquí es lo que sí se puede ver ya es más lo que es un esquema de la arquitectura general de OpenCTI. OpenCTI se basa en... Funcionando Eso. como tal. Funcionando. OpenCTI se ve como... te estoy tapando. Aquí. Tranquilo. OpenCTI se monta sobre microservicios. Nosotros hemos hecho un experimento, de hecho, levantamos una instancia y se levanta sobre microservicios. Y bueno, aquí podemos ver que cada microservicio pues, tiene su influencia sobre todo lo que es el proceso de carga de inteligencia. Pues tenemos aquí nuestro balanceador de carga, los diferentes conectores y los diferentes workers, ¿vale? Entonces aquí tenemos pues, la UI. El proceso de normalización, ¿vale? Que si quieres sigue tú. Sí, o sea, al final una vez nuestros datos entran dentro de OpenCTI, lo primero que tenemos que hacer es normalizarlos. No podemos dejarlos en cualquier formato porque al final no va a haber una cohesión y va a ser muchísimo más difícil entender estos datos. Esta normalización también nos va a permitir, a su vez, enriquecer. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si nos llega un CSV mal formateado? Pues tenemos que hacer que vaya a través de un flujo de calidad de datos para realmente asegurarnos que tiene una estructura y que tiene el contenido que estamos esperando para poder así parsear este contenido y crear estas entidades sticks que realmente van a representar cuáles son nuestros actores y nuestras relaciones. ¿Vale? Correlación. Una vez tenemos ya bien normalizadas estas entidades, es decir, estos agentes, ¿no? Digamos, esta compañía o esta organización criminal junto con este tipo de ransomware o este tipo de amenaza, ya podemos realmente empezar a mapear esas relaciones. Esto es muy común si estamos acostumbrados a un flujo de trabajo en datos analíticos, en los que tú, cuando te encuentras por primera vez con tus datos, dices, vale, aquí tengo los datos, me han dicho que tengo que conseguir mostrar esta información, pero yo tengo que ser capaz de relacionarla para sacar realmente unos insights que tengan valor de verdad. ¿Vale? Y por último, tenemos la parte más importante, casi, digamos, de un flujo de datos, que es realmente la visualización, que es realmente lo que le importa al stakeholder. En este caso, sea nuestra información de amenazas y cómo los distintos actores se han relacionado y han hecho posible ese ataque. Mirad la IP de Daniel, está aquí. Esto es real, ¿eh? Ahí está el indicador. Y poder visualizarla de maneras completamente distintas a lo que a lo mejor podemos estar acostumbrados o como realmente queramos, ya sea con los gráficos, mapas, de ver a lo mejor en qué partes del mundo un actor ha sido o un ataque ha sido más prominente que en otro. En fin. Correcto. Podemos ver ahí también, estos son grupos de ransomware, los grupos de ransomware activos. Es una pena porque no lo tenemos interactivo. Y se puede ver, cuando tú pulsas en alguno de los grupos de ransomware, te sale la info, que la teníamos en si vas 2 pestañas más atrás, creo que era. ¿Vale? Si nosotros pulsamos a la siguiente. Bueno, si pulsamos ahí, nos sale la información del grupo de ransomware, ¿vale? Tenemos la visualización por países, el conjunto de CVEs, en fin, tenemos mogollón de información que sería súper interesante para un analista de inteligencia. Claro, y os estaréis preguntando, ¿hemos transformado el dato de sticks de vuelta a lo mejor un modelo relacional o un modelo en estrella para ser capaces de modelar los datos que hagan posible esta visualización? No. Esta visualización está construida directamente sobre sticks, porque aunque sticks parezca realmente que no es más que un simple JSON, que tiene unas relaciones, sí que es realmente eso, pero eso hace posible que se forme un grafo que te permita luego tener la información ya relacionada para construir un dashboard o un report. Es lo que yo comentaba también, en plan, cuando tenemos sticks, todo es un objeto, desde la propia entidad, desde el propio sustantivo, que era el actor malicioso, que era cualquier cosa, hasta la relación. Usa un software, está vinculado a una campaña, entonces eso es lo que nos permite que podamos hacer este tipo de cosas.
Eso es. Y ya para resumir y terminar un poco los principales aprendizajes que hemos tenido durante la charla, hemos visto realmente qué es la Threat Intelligence, que es una Threat Intelligence Platform, que no es más que una plataforma de datos centralizada para el caso específico de las amenazas y de los casos de uso que te puedes encontrar en un flujo de ciberinteligencia, ¿vale? Cómo STIX se convierte en el equivalente de un modelo de datos para la comunidad de ciberinteligencia, que hemos visto que ya se ha implementado dentro de STIX, pero que también nos permite a nosotros modelar ese dato de la manera en la que más acostumbrados estamos a trabajar con él, ¿vale? Y que realmente una TIP es el puente que hay entre la analítica de negocio tradicional y realmente la ciberinteligencia, ¿no? Ya que está juntando esos dos mundos, ¿no? De los agentes, los ataques, con la visualización de datos y la extracción y el enriquecimiento de esos datos. Y recomendaciones para datos. Vale. Así que... Esta slide me gusta bastante porque la ciberinteligencia no es algo que como que sea muy conocido y las empresas en general son como muy reacios a generar un producto de inteligencia, un producto de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque piensan normalmente en un producto reactivo. Es decir, pensamos en tengo que tener elementos de seguridad para cuando me estén atacando. Tengo que tener un equipo de red teamers porque tengo que vulnerar o hacer como que simular vulneraciones a mi ataque. No es cierto. Una empresa, una compañía con un buen equipo de ingenieros de datos y expertos en visualizaciones pueden hacer un pivote profesional, ¿vale? Puede con la formación adecuada y entonces pues así pues abrir pues más lo que es un abanico de clientes o generar más productos y generar más conocimiento, que al final es lo que se necesita, ¿no? Generar conocimiento y compartir esa inteligencia de amenaza. Eso sería. Y ya está. Agradeceros y si tenéis alguna pregunta, pues... Es vuestro momento, pero... Si el meme es una broma, ¿vale? Podéis preguntarnos todo lo que queráis. Tenéis 8 minutos para preguntar lo que queráis y estaremos encantados de responderos. Tenemos preguntas, ¿eh? ¡Oh, Dios! Y podéis preguntar más mientras responden estas. A ver, empezamos por la cortita. Sí. En el caso de un ataque no conocido, ¿qué ocurre con los objetos en el TIP? Vale, en el caso de un ataque no conocido, no sé, normalmente... Depende de lo que definamos como no conocido. Lo que la inteligencia de amenazas se va a identificar siempre por patrones, ¿vale? De hecho, hay un esquema que se llama kill chain, ¿vale? Que son las técnicas, bueno, los objetivos a lo largo de un ataque, los objetivos que se tienen que ir siguiendo para que ese ataque sea fructífero, ¿vale? Entonces, lo primero que se hace es el reconocimiento, después la vulneración del sistema con la entrada y así se van siguiendo estas etapas. ¿Qué pasa? Que para cada una de esas etapas tenemos una serie de técnicas. En la fase de reconocimiento pues vamos a atinar un cierto tipo de tráfico. Entonces todo eso lo juntamos y es cuando generamos la inteligencia. ¿Qué pasa si hay alguien que no conozcamos, si hay alguien que siempre hay tráfico, que siempre hay algo? ¿Qué pasa? En el momento en el que no se ha conocido, simplemente se va a tardar más en dar una información o una inteligencia. Pero está todo inventado, ¿vale? Los patrones suelen ser los mismos, un poco más avanzados, un poco menos, pero al igual que un atacante con el tiempo va a conseguir, posiblemente consiga vulnerar un sistema, nosotros con el tiempo vamos a conseguir perfilar a ese atacante. O sea, en resumen, es un proceso cíclico. Cuando hay un ataque nuevo, se va a intentar generar el patrón de ese tráfico de red, de esas técnicas. Vamos a intentar, por ejemplo, ver de dónde viene o aplicar información nueva. Lo vamos a poner en nuestra cajita y vamos a ponerle la etiqueta. Y entonces así volverá esa información al ciclo de inteligencia. Espero haber contestado, anónimo. Bueno, puedo decir quién es, pero por si acaso alguien se siente así como intimidado de que diga su nombre... Que diga sí, he contestado. Pues no está aquí. Espero. Bueno, no sé. Luego otra persona nos hace como unas cuantas preguntas, así que voy a ir como de una en una para no... Como tú. Ahí la parte
económica de hacer todo este cambio. Nos preguntan, como CSO, CTO, CISO, ¿por qué debo invertir y qué beneficio obtengo? Bueno, podríamos ir a unas cuantas diapositivas atrás donde hablábamos precisamente del impacto económico que tiene el implementar esta serie de medidas. Pero, ¿por qué? Pues porque nadie está a salvo. Es cuestión de tiempo que la empresa en cuestión sea objetivo de un ataque y se busca. O sea, es real que un atacante, un grupo de ataques o Lockbit o Black Baxter, que son auténticas empresas, buscan el eslabón siempre más débil de una cadena. Entonces, si de las 50 empresas de tu alrededor, 3 no tienen medidas, van allá porque tienen las 3. Entonces, hablamos de una fase de prevención de los ataques. ¿Por qué? Porque te va a costar siempre menos dinero el invertir en este tipo de estrategias que el pagar a los clientes que se vean afectados por un ataque. De acuerdo. A ver, seguimos. ¿Qué procesos, herramientas, operaciones se soportan sobre las TIP? Y si debe ir acompañado por un modelo de seguridad concreto. Pues respondiendo a la primera parte, el que tú quieras realmente. Mientras tú seas capaz de desarrollar un conector o pues, al final un script que te haga tener toda esa información dentro de tu plataforma centralizada, ya habrías satisfecho esa parte. La capacidad la va a definir al final el equipo y el aprendizaje que tenga ese equipo. Si quieres contestar tú la segunda parte. Sí, la parte de seguridad, bueno, ya dependiendo un poco del OPSEC que se requiera, pero normalmente las medidas de seguridad, al estar hablando de información, de una carretera, de información que va y viene, pues medidas de seguridad suelen ser, sobre todo, vienen desde la encriptación de la información y una vez que la mandamos al exterior se suelen utilizar proxies, ¿vale? Proxies que... a ver, tengamos en cuenta que no vamos a compartir información privada o esencial. Yo, por ejemplo, mis logs internos de la empresa no los voy a compartir, voy a compartir mis conclusiones. Entonces, pues, en el caso en el que se detecte una señal, mi objetivo no va a ser esa información, que es accesible, mi objetivo va a ser quién me está mandando esa información. Entonces, pues, proxies para cubrir siempre, pues, para ser de pantalla de, sabes la información que se está mandando, pero no sabes quién la está mandando. Entonces, pues eso, las medidas de seguridad se van a basar sobre todo en eso, encriptar lo interno y ofuscar lo que vaya afuera. O hablando incluso en un entorno de una red privada, realmente tú defines esas reglas y solamente dejas salir esa información, o aquellos agentes que tienen esa información que realmente quieres dejar salir son los que tienen unas reglas que permiten esa salida de esa información. Efectivamente.